Bienvenidos a Genio Digital, estrenando capa, cachucha y logotipo. En esta hermosa mesa tenemos 5 enseres simbólicos. Genio Digital, la lámpara del genio que cumple sueños. Es toda una obra de orfebrería, deliciosa joya artística. Y aquí ni más ni menos que el padre de la historia, el gran Heródoto, y que también lo pronuncian Herodoto. Lo antiguo muchas veces resulta impreciso, pero quien diga Herodoto o quien diga Heródoto, ambos tienen razón. Pero coinciden en que a partir de él fue el que empezó a recopilar los hechos del pasado. Por eso a este programa le pusimos Ecos de la Historia. Pues bienvenidos a Genio Digital, a Ecos de la Historia. Y mira, nada más ni más ni menos, una clepsidra, que es un reloj de arena que no sirve para medir el tiempo pasajero, el tiempo comercial, quiero decir más bien, es el tiempo de vida de un ser humano. Pero también se le puede dar un uso. Cuando caigan los últimos granos, se termina la media hora de nuestro programa. Y qué hermoso símbolo. Ve, ya habrá tiempo de explicar, ¿no?, el significado de esta enseña tricolor, que va más allá que lo que nos enseñan en los cursos escolarizados. Esta gama de 5 elementos te dan la bienvenida al cuarto trabajo de Hércules. Hércules, que ya dijimos, cuyo nombre fenicio, ¿te acuerdas cuál es? Melkart, y que toma identidad en Grecia con el nombre de Heracles, que significa el consagrado a la diosa Hera. ¿Por qué? Porque la diosa Hera precisamente es el que le está dando una serie de trabajos, y parece que la vida está llena de adversidades. Observa tu vida. ¿Cuántas vicisitudes te han llegado en tu joven existencia? Y las que te faltan, las que te faltan. Los problemas que te han llegado son los de preescolar. Luego vienen ya los problemas universitarios y de posgrado. Conforme avanzas, te vas desarrollando y aprendiendo a volverte un experto en la resolución de conflictos y de vicisitudes. Y esto era precisamente el gran Heracles, que de volverse de un ser mortal se transformó en un inmortal. De estar en el plano de la ordinariedad, alcanzó la extraordinariedad precisamente al trabajo de la fuerza de su voluntad, porque fuerte es el que domina a los demás y poderoso es el que se domina a sí mismo. Entonces Hércules no era tanto que venciera a sus rivales en el pugilato, que fuera experto en las armas y en el combate de las artes marciales, era sobre todo porque dominaba sus agregados psicológicos. Agregados psicológicos porque no son parte de la naturaleza de nuestro ser, sino que esta cultura nos ha heredado y hemos aprendido una serie de hábitos, de costumbres que no nos dejan ser, que no nos permiten ser. Y entonces hay un proceso de desaprender para reaprender. Y esa es la pedagogía que se utiliza en la antigua Grecia para educar una pléyade de héroes. ¿Por qué en la antigua Grecia hubo tantos filósofos, científicos, artistas? Es un pueblo lleno de héroes, pero no fue por casualidad. Fue el resultado de una educación ex profeso, que se llamaba en aquel entonces paideia. Paideia era el término griego con que se educaba precisamente a la aristocracia, a la realeza, a todo el pueblo. Y qué hermoso ir a rescatar en qué consiste la paideia. Y la paideia tenía como parte sustantiva en su pedagogía la escuela de los misterios. No como una palabra
enigmática, obscura, que causa incertidumbre. No, misterio en griego de aquella época significa lección, enseñanza, aprendizaje. Cuando hablamos acerca de las escuelas mistéricas, es un sistema educativo que te está enseñando lecciones de vida. Por ejemplo, en la escuela pitagórica se enseñaba a través de 12 niveles. Y cada nivel era cada uno de los trabajos de Hércules. Para que veas que la escuela pitagórica retoma un modelo que ya existía en la antigüedad, que no lo inventó Pitágoras. Ya existía la escuela mistérica, ¿no?, como un método pedagógico y que en la época clásica toma su forma a través de la pedagogía que llamamos la paideia y que puedes ir a cualquier biblioteca, ¿no? Quizás a lo mejor te gusta lo digital, pero si vas a la tradicional, allí a Werner Jäger, ahí tiene un texto que te explica en forma paulatina y gradual que es la famosa paideia. Es un texto que te sugiero no lo dejes de lado, porque a través de este sistema es como se educaba a la juventud, a la niñez y a los adultos, y aún a los senectos. De ahí viene el Senado. El Senado es la asociación de los seniles, por eso se llamaba Senado. Alejandro Magno, por muy emperador que era, tenía que consultar con los ancianos. Entonces, a partir de esta entrada y bienvenida, vamos a entrar al cuarto trabajo de Heracles, el consagrado a Hera. Entonces, Euristeo, que era su primo, rey de Micenas, al ver cumplido los 3 trabajos que ya hemos dado cuenta en esta serie de digital, el primer trabajo, ¿cuál fue? ¿No? Decapitar al león de Nemea. El segundo, la captura del jabalí de Erimanto. El tercero, ¿no?, aniquilar a la hidra de Lerna. ¿Qué representa el león de Nemea? La soberbia, el engreimiento que tenía Hércules. No puedes avanzar si tú te crees producto terminado. Si te crees campeón, óptimo, el mejor, pues ya no tienes nada que aprender. Te requiere una dosis de humildad, de sencillez ante la sabiduría, ante el conocimiento. Y Hércules, para poder progresar, tenía que desarroparse de su vanagloria, de su vanidad, su pedancia, que era un engreído, y a través de la humildad avanzar por el sendero de la paideia. El segundo trabajo era el jabalí de Erimanto. Una de las debilidades del héroe, ¿cuál era? Era su enojo. Caía en unos arrebatos incontrolados. Hacía tales dramas que eran episodios casi patológicos. Porque de que se enoje, pues es humano caer en la ira, pero él caía en la furia, y eso sí, ya rebasa la emocionalidad normal. Era totalmente enfermizo Hércules, y entonces tenía que combatir al jabalí de Erimanto. Y el tercero, la hidra de Lerna, lo acabamos de ver. Acuérdate cuál es. Era un mitómano, decía mentiras, y peor aún, había la mentira suprema, que es cuando me engaño a mí mismo y yo ya me creo mis propias historias. Decir mentiras es un acto quizás de defensa que la personalidad tiene para defenderse de un castigo, pero cuando ya se vuelve un hábito, ya se vuelve un estilo de vida, entonces ya es enfermo. Y Hércules, para poder vencerse a sí mismo, primero decapitó su soberbia, segundo, su irascibilidad, que ya era furia, tercero, esas ligeras mentiras piadosas que acaban siendo sacrílegas. Y ahora vamos a ver la cuarta. En esta cuarta es una técnica de desarrollo humano. Pon atención a este trabajo, porque ya no se trata de poner el dedo y señalar a un ego, a un yo que afea mi personalidad. No, este es un trabajo, una técnica sagrada de la antigüedad para entrar precisamente en el camino que me va a llevar al crecimiento, al desarrollo humano, a la superación personal, a conquistar a aquel en que me quiero convertir. ¿Qué significa la corza de Cirenea? Hay quien pronuncia Sirenia, también
Puedes, dices, ¿qué cosa es una corza? Es el pequeño cervatillo, el hijo de la venada, que todavía no es adulta. Entonces, esa cierva es una adolescente, una jovencita, y ya se empieza a convertir en adulta. Entonces, dicen varias historiadores de aquel momento, ¿cómo surge esta cierva? Una de esas versiones es que había una musa, una semidiosa en el monte, y que Zeus la ve. Ya sabemos que es un coscolino y le encantaban estar conquistando mortales, semidiosas y diosas. Era insaciable en el amor de Zeus, y vio a esta hermosa doncella y trató de capturarla. Y entonces en esa región dominaba la diosa de la casa que protege a los animales. Era precisamente Artemisa. Artemisa, hermana gemela de Apolo. Ambos hijos de Zeus y de una titánide que se llamaba Lato. Y de ahí surge precisamente estos gemelos, Artemisa y Apolo. Y entonces Artemisa era la que cuidaba esa región. Y al ver a esta musa, lo que hizo Artemisa es la convirtió en sierva. Y la puso en un rebaño donde había otras 4 siervas. Y entonces esta sierva dorada, hermosa, de un pelaje hermoso, al estarla correteando a Zeus, se le perdió, porque se había transfigurado de una mujer, de un ser antropomórfico, en una sierva. Y gracias al poder de Artemisa, se salvó del lujurioso Zeus. Y entonces esta sierva, como agradecimiento, le tributó, le confirió los otros 4 cervatillos que estaban con ella. Por eso cuando vemos en las figuras a esta diosa Artemisa, a lo mejor nuestro técnico de sonido, nuestro ingeniero, si consigues una foto, ingeniero, ya ves que tú te gusta tomar impresiones, Artemisa va en un carruaje impulsado por cuatro siervas. ¿Y quién iba de jinete comandando? ¿Quién iba en el carruaje? La diosa Artemisa. Y la diosa Artemisa buscaba a la quinta, pero por más que la buscaba, llevaba mucho tiempo y no la podía localizar. Entonces este trabajo de diosas no era nada sencillo. Entonces Euristeo le dijo a Heracles: capturas y me traes al palacio a la sierva de Sirenia. Menudo trabajo. Tenía 1 año para lograr ese propósito. Fue tras ella, siguió un sendero para llegar a la colina y seguir adentrándose en el bosque. Y por más huellas que tratar de detectar las pezuñas, los cascos de sus pisadas, no la encontraba. Porque una de las cualidades que tiene esta sierva es que corre más veloz que un gamo, como un rayo. Tan pronto alguien la veía, instantáneamente se desaparecía, porque como flecha, como relámpago, se desplazaba y no había vista humana que pudieran verla. Entonces no era fácil. ¿Cómo vas a capturarla si ni siquiera puedes contemplarla? Y entonces, en esa búsqueda, acechando, Hércules se quedaba horas inmóvil en el horizonte, viendo en la estepa a ver si se aparecía. Y tuvo la oportunidad de contemplar a lo lejos lo dorado de su pelambre de la sierva. Y luego se desaparecía. ¿Cómo acercarse? ¿Cómo aproximarse a este ser? Un ser hermoso, candoroso, totalmente bello, pero imposible de acercarse, y titánica la labor de capturarla. Entonces, en ese proceso,
iba y ascendía, se ponía en las copas de los árboles altos para que pasara inadvertido en el bosque. Porque una de las características de las ciervas es que levantan la nariz y si huelen la presencia de un ser humano, desaparece. Es un mecanismo de defensa. Y entonces, para que no lo oliera, andaba de copa en copa Hércules. Y en una de esas situaciones la contempló a lo lejos, ¿sí? De su carcaj sacó una flecha, tomó su arco y con la puntería que tenía Hércules, le traspasó una pierna entre un hueso y un tendón. Entonces la cierva ya no pudo avanzar. Avanzaba, pero lentamente, ya no era lo característico. Eso representaba para Hércules la posibilidad de que ya no se iba a desaparecer a la velocidad que era por su naturaleza. Y entonces empezó a acercarse a un río muy famoso, ancho, caudaloso. Dice, va a venir a beber. Y se subió en las copas de un árbol con una red para tenderle la trampa. La única característica es que había que tener paciencia, serenidad, ¿no? Para estar acechando. Y en uno de esos días, semanas, la cierva de Sirenia tuvo sed y se acercó al río. En forma gradual, porque traía la pierna lastimada. Iba ligeramente cojeando, se acercó y cuando lo vio que estaba bebiendo, pues no había la posibilidad de dar un salto y cruzar el río porque era muy ancho, demasiado caudaloso y además estaba lastimada. Y le lanzó la red. Y en esa sorpresa, el factor sorpresa, en forma inesperada, se lanzó Hércules y se montó en ella y con una cuerda le amarró las patas y se la echó al cuello y se la llevó. Y ya en el camino de regreso por el sendero se encontró a la diosa Artemisa, que es la protectora de los animales de casa. Y entonces le dijo, no, mira, le tuvo que explicar lo que había hecho Hera, la diosa, lo que le había sucedido y los trabajos que estaba realizando con las propuestas de Euristeo. Artemisa comprendió y tuvo compasión de Hércules, porque ella también sufrió los celos de Hera, porque Artemisa fue hija de Zeus, pero ese Zeus Casquiván lo tuvo con otra mujer que no era su esposa, era Lato. Y entonces, pues todos los que eran hijos espurios, ilegítimos, como lo veía Hera, los seguía, ¿no? Así como nosotros somos hijos de la vida, y la vida nos está poniendo todos los días pruebas, contratiempos, problemas, adversidades, conflictos, vicisitudes. Tú los tienes, tú que en este momento me estás oyendo, me estás viendo, permanentemente andas en problemas. Entonces, esa vida está representada, personificada por la diosa Hera. ¿Y quién es el héroe? El héroe Hércules eres tú. Hay un héroe interno. Y estamos en el camino, en el proceso del héroe, como dice Joseph Campbell o Ken Wilber, ¿no? Joseph Campbell lo dice desde la antropología y Ken Wilber desde la psicoterapia. Pero al final de cuentas estamos en ese proceso de crecimiento. Y vamos a averiguar el significado simbólico, psicológico que hay en la cierva, en Hera, en Artemisa, en Hércules, que son personajes y pasajes más que mitológicos, más que geográficos, más que personajes dramatúrgicos, son personajes y escenas psicológicas. ¿En dónde se encuentra Sirenia? Dentro de mí.
¿Quién es Hércules? Mi héroe interno. Y voy a entrenar, bueno, ¿quién es la sierva? Escucha y pon atención porque es una técnica de la antigüedad y que actualmente en las universidades, en los sistemas escolarizados, no se tocan. Pero a ti que te interesa el desarrollo humano, el crecimiento individual, es un misterio, es decir, una perla de sabiduría a través del cual los seres ordinarios se transforman en el Übermensch de Nietzsche, en el superhombre, gracias al poder de su voluntad. Entonces, Hércules le explica a Artemisa y ella concede, está bien, llévate las Micenas al palacio donde está Euristeo, pero no la dañes. Ya la herida que trae, que ya no sufra más. Nada más cumples con tu propósito e inmediatamente la liberas. Y cúrala. Correcto, dice, te lo prometo. Tuvo la conmiseración de la diosa y llegó a Micenas. Sorprendidos, Euristeo y todo el pueblo, al llegar a Micenas, veían cómo entraba el héroe cargando su sierva dorada. Una joya, una hermosura de ciervatillo, que dicen los mitos que su incipiente cornamenta era de oro y sus cascos de sus pezuñas eran de bronce. No, era un ser hermoso. Lo contrario, los bestiarios. Recuerda que hemos hablado de los bestiarios, hijos de Tifón y Equidna. El león de Nemea, hijo de Tifón y Equidna. La hidra de Lerna, ¿no? El jabalí de Erimanto. Esos son hijos de esa manada, de esos monstruos. Y de ahí aparecen los bestiarios griegos. Pero aquí la sierva es un ser divinal, hermoso. Por eso no se le puede tocar. ¿Qué puede ser en la personalidad del ser humano? Algo que no se puede aniquilar, que hay que respetar y que es hermoso. Tu parte luminosa, bueno, esa parte que te va a ayudar precisamente a conquistar el Olimpo, a transformarte de mortal en inmortal, es precisamente la técnica de la autoobservación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que aprender a tener mirada interior, a observar. Sin ello no hay crecimiento. Puedo tener información, datos, nombres, lugares, por eso la información es útil porque informa, pero no transforma. Se requiere un proceso de autotransformación, de superación, de mejoría, y eso me lo da precisamente la técnica de autoobservación. Se empieza, por eso lleva un tiempo, a pesar de recordarme, en ese recuerdo de mi mismidad, en ese recuerdo de sí, aprender a acercarme a observar el instante presente, el aquí y el ahora. Tengo que ser simultáneamente observador y lo observado. ¿Y qué es lo que voy a observar? Voy a observar mis pensamientos. Pero no como recuerdo, quizás puedo empezar como una memoria, pero tengo que pensar, en este momento, ¿qué estoy pensando? En este instante, ¿qué estoy sintiendo? Esa es la gran diferencia entre un animal y un ser humano. Un perrito, nuestra mascota, ladra, pero no se sabe que está ladrando. Un gatito maulla, pero no es consciente de su maullido. El pez, el ave, el águila, vuela en forma natural, pero se percata de sus movimientos de sus alas. Bueno, el ser humano, si no está atento, se puede enojar, pero no se da cuenta que está enojado. Puede tener flojera, pero no se da cuenta que es flojera. Tiene flojera, pero no está observándola. Entonces, empezar a darme cuenta cómo mi cuerpo cambia sus conductas en el momento de que es dominado una emoción. Cuando está diciendo una mentira, cuando está de lujurioso, o cuando tiene angustias, ansiedades, culpas,
soledad. No, hay muchas. Entonces, para que yo entre al mundo del autoconocimiento, como te dice en el templo de Delfos, contemplado Apolo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Para conocer, lo hago a través de la técnica de la autoobservación. Y entonces, este cuarto trabajo es iniciar precisamente al ser humano en el sendero del héroe a través de autopercatarme, de darme cuenta cómo mi cuerpo adopta ciertas posturas, cómo está mi respiración, mi palpitación, ¿no? Cómo se tensan mis músculos o cómo se relajan ante la alegría, ante el enamoramiento, ¿no? Que alguien que se ganó la lotería le dio el premio mayor y grita de alegría. Se ganó el premio mayor, pero no se da cuenta que está loco de alegría. Darme cuenta y entrar en dominio de mi mismidad. Daniel Goleman habla de la inteligencia emocional, pero si yo no me doy cuenta de los procesos que tengo que tener para la inteligencia, aunque allí se explique, no puedo realizar la técnica de la inteligencia emocional. Solamente a través de los pasos de ser consciente de los mecanismos de mi autoobservación. Y entonces, en ese proceso, le llevó a Hércules empezar a descubrir cuáles son sus sentimientos, sus sensaciones, sus emociones, sus pensares y cómo se combinan y cómo afectan su cuerpo. Eso no se aprende en un taller de 2 o 3 meses. Eso lleva un buen tiempo, ese camino. Por eso cada trabajo del camino del héroe a Hércules le llevaba 1 año. Los 12 trabajos de Hércules fue un proceso de 1 docena de años. El trabajo inicial que le dejó la pitonisa fueron 10, le descalificaron 2. ¿Te acordarás? En la isla de Lerna llevaba un escudero, que fue Iolao. ¿Te acuerdas? Un jovencito que le ayudó. Entonces le dice, esa no vale, cancelado ese trabajo. El de la isla de Lerna lo tienes que repetir. Y aunque estamos en el 4º trabajo, van 4 trabajos, pero 1 reprobado, porque le ayudó su escudero. No, y el trabajo lo tienes que hacer tú. Eso que dice, lo que tú necesites, únicamente tú te puedes ayudar. Nadie te lo puede hacer. Ni tu maestro, ni tu mentor, ni tu tutor, ni tu papá, nadie. Lo que no hagas por ti, nadie lo puede hacer a ti. ¿Quieres conquistar la felicidad? Es un trabajo interno personal. El maestro, el gurú, el guía, te puede dar instrucciones de cómo lo vas a lograr, pero el trabajo es tuyo. Y Hércules había logrado vencer su calidad de no ser congruente, de ser mentiroso, pero tuvo ayuda. Entonces tuvo que repetir. Entonces este fue el 3er trabajo aprobado, porque llegó a Micenas, entregó precisamente su trabajo y conquistó. Entonces, mis queridos amigos, tenemos 1 minuto para cerrar nuestro trabajo y mira, lo que no hagamos a través de este 3er trabajo aprobado o el 4º en forma general, no se puede avanzar. Va a ser únicamente información, información, información y a lo mejor puede parecer entretenido, interesante, importante. Pero para que este trabajo lo encarnemos en nosotros y nos ayude a transformarnos en seres que conquistemos nuestra realización a través del sendero del héroe, es preciso, es menester tener el trabajo de la sierva de Sirenia, es decir, a través de percatarme, de observarme, de descubrirme, en donde el conocimiento no entra por los oídos, entra por todo el cuerpo gracias a la autoobservación. La sabiduría es una experiencia, no es una característica del lobo frontal, no es una cualidad cognitiva, es una sensación del cuerpo emocional, mental y corporal. Pues nos vemos a la próxima serie en el 5º trabajo, que va a ser la limpieza del establo del rey Eugías. Nos vemos hasta la próxima.